Repetidas veces en sus cartas, Lope y el duque confirmaban que el error social más grande era la ingratitud. Estaban de acuerdo en que el olvido o el dejar de reconocer por medio de palabras escritas o hechos concretos una merced recibida equivalía a la muerte social. El poder de la nobleza en la vida del pueblo le sorprendió también a Lope durante sus primeros años en la corte. En una ocasión, Lope intervino a favor del poeta Vélez de Guevara con el conde de Saldaña para ayudar al dramaturgo a reconciliarse con su mecenas. Lope había visto que sin la protección y ayuda de Saldaña, Vélez de Guevara no podría continuar viviendo en Madrid. El poder del conde de Saldaña lo impresionó mucho a Lope. En una ocasión, después de haber mandado a uno de sus pajes a participar en una corrida y después de ver el éxito que tenía en la arena, mandó el conde de Saldaña que todos los pajes de su casa formasen una cuadrilla para torear en las próximas fiestas. Parece que Lope aprendió del conde de Saldaña la importancia que tenían para la nobleza los espectáculos populares. Poco después, Lope se dio cuenta de que el rey Felipe III veía en los espectáculos populares la posibilidad de animar al pueblo cuando empezaba a desanimarse por razones de una nueva desvaluación de la moneda y la reanudación de hostilidades con Francia en Italia. El rey mandó que toreasen sus nobles para demostrarle al pueblo que tenían el valor y la destreza militar necesarios para defenderlos. La necesidad de integrarse al sistema de patrocinio, el poder de la nobleza sobre el pueblo y del rey sobre la nobleza resultaron en que Lope manifestase durante sus primeros años en la corte una verdadera desesperación para ser secretario del duque de Sesa. Para congraciarse con él, Lope le escribió que se disciplinara a sí mismo con cilicios a fin de que gozase de buena salud el duque y le juró que le daría su propia sangre si fuera necesario. Le agradecía al duque con la más grande humildad cualquier favor que el duque le mostrase. Durante un año más o menos, Lope pensó formar parte de la esfera del poder, aspirando al puesto de cronista real, y le pidió al duque de Sesa que le escribiera cartas de recomendación. Pero le fue negado el puesto y se dio cuenta de que no sería nombrado, y se resignó a quedarse en Madrid, dedicado a la creación de espectáculos para el teatro, que es muy bueno para nosotros, ¿no? En todo caso, su único contacto con el mundo del poder iba a ser la confianza y la amistad con el duque de Sesa durante estos años, y esto fue una consecuencia de su trabajo como su secretario. Se resignó a vivir alejado de la grandeza que observaba con tanto interés. En una carta nos dijo que, a pesar de gozar de más confianza del duque cada día, Lope nunca se atrevía a acercarse a su mecenas cuando le veía pasearse en el Prado o en otros lugares públicos por no querer incomodarlo con los grandes que siempre lo acompañaban. Así Lope nunca perdió el contacto con el pueblo de quien dependía y a quien llegaría a conocer muy bien durante muchos años. Siempre vivía con el pueblo, aunque tenía una visión del mundo que le diferenciaría de él. Lo curioso es que a pesar del distanciamiento que exigía el decoro, sí se puede afirmar que la amistad de Lope y Sesa era típica de la corte. Entonces la intimidad, la confianza y la libertad de compartir los sentimientos y pensamientos más personales y sinceros revelan una familiaridad entre las clases que superara las barreras sociales. Lope invitaba a Sesa a visitarle, pero el duque casi nunca aceptaba sus invitaciones a bautismos, a cenas o a fiestas navideñas. Sin embargo, el duque le mandaba casi todas las semanas regalos a su casa. El duque le prestaba el coche para llevar músicos de la compañía de Riquelme, por ejemplo, al teatro. Le ofrecía
el duque de Sesa su aposento en el corral del príncipe para que las hijas de Lope pudiesen asistir a una función de teatro. Le obtuvo el duque de Sesa para Lope la licencia del ayuntamiento de Toledo para una representación de una de sus comedias. Le prestó las armas de sus antepasados el duque de Sesa para montar su comedia El bastardo de Mudarra. Desde el principio de su carrera, Lope le mandaba al duque sus manuscritos para que los criticase, y cuando empezaba Lope a gozar de la fama, le dio permiso al duque para publicarlas, porque Lope no sabía de otra manera de pagarle al duque el mucho dinero que le había prestado durante muchos años. A pesar de la grande amistad expresada en sus cartas, el duque y Lope solo se dirigían la palabra al verse en el Prado o en una que otra procesión religiosa, y usualmente por casualidad. Lope, como poeta cómico, tenía una percepción aguda para ver cualquier falta de decoro momentánea y celebraba con el duque lo ridículo que a ellos les parecían a veces las costumbres del pueblo con quien vivía. Era poeta cómico a fin de cuentas y tenía la habilidad de ver lo ridículo en todo. Los dos amigos se burlaban entre sí de varias costumbres que les parecían curiosas. Por ejemplo, cuando vio entrar por la puerta de la bisagra en Toledo a una comitiva madrileña en la cual las mujeres llevaban para impresionar a las vecinas toledanas grandes sombreros de pluma y mantillas riquísimas, López se fijó en que las madrileñas venían montadas en mulas de alquiler que les hacían pensar a las toledanas en los aguadores del pueblo. Se rieron Lope y Sesa de la calvicie de un criado y del perfume desalentador de su novia, a quien Sesa acababa de casar. Se rieron del comportamiento del actor Morales, que estaba loco por celos y no dejaba dormir a nadie en la posada donde se había hospedado, porque acechaba a unos amantes imaginarios de su señora, y el hecho de que la señora era muy fea les hizo reírse aún más. Pero se rieron de sí mismos también. Cuando por la muerte del rey de Francia en 1611, Felipe III mandó que toda la corte llevase listones negros, Lope y Sesa no aceptaron la idea porque creían que parecerían alabaderos árabes con turbantes. El pueblo se vengó de la alegría juvenil de Sesa y Lope, sin embargo, y Lope aprendió que los mismos espectadores que aplaudían sus comedias podían también ser crueles y aún peligrosos. Lope criticaba a los vecinos de su calle por su falta de respeto y sus malas costumbres a veces, cuando todos los días al volver a su casa, Lope se encontraba con dos hombres que se reñían por causa de la señora de uno de ellos. Lope le explicó al duque que el esposo le servía de alcahuete a su señora, pero que uno de los amantes se había puesto celoso y ese amante juraba que iba a matar a cualquier hombre que se hace con ella, inclusive a su esposo. Y a Lope y a César les parecía sumamente ridículo esta situación al principio. Lo ridículo de la situación rayaba en lo fatal. En la siguiente carta, Lope quería divertir a César diciéndole que charlaba por burla con unas mujeres malas que se habían establecido en su calle. Ellas querían saber de Lope, por ejemplo, cómo parecía el duque, cito, montado a caballo y caminando a pie, fin de cita. En la siguiente carta, Lope confesó con amargura que se había caído en la red de una de las sirenas y lo lamentaba. La mala fama que ganaba Lope por sus costumbres irregulares le causaba no pocos sinsabores. Por ejemplo, cuando Lope se hallaba en Toledo preparándose para ordenarse, se quejó de que una de sus antiguas amadas madrileñas había convencido a unos amigos toledanos a gritar de noche el nombre del poeta por las calles porque Lope la había abandonado. Aún un año más tarde, después de ordenarse, se quejaba Lope de los chismes y los rumores que no le dejaban vivir en paz. En otra carta, Lope se quejaba de la crueldad del pueblo cuando algún mezquino le había gritado algún insulto desde su carruaje por causa de su amistad con el duque de Sesa. Lope aprendió por experiencia que la corte era pequeña, de modo que todos sabían y exageraban la vida de los demás. Por eso le aconsejó a César que no se dejase ver acompañado de su amada Jacinta en el Prado esos días, porque el parasol que llevaba ella siempre era conocido por todos.
Los chismes y los rumores del pueblo, aunque exagerados, por la mayor parte eran acertados. Lope había aprendido por medio de una conversación frívola y oída al azar al pasearse por el prado que el duque había abandonado la corte para visitar Valladolid. Lope se quejaba de que supo esta noticia de esa manera antes de que el duque mismo se la hubiese comunicado. Lope le escribía a César que la imaginación de la corte era tal que atribuyeron su ausencia a algún malentendido con el duque de Lerma o con el rey mismo, con Felipe III. Nadie podía imaginar que el duque ni ningún otro cortesano abandonara la corte voluntariamente. También descubrió Lope que a pesar de las barreras sociales impuestas por el decoro social, había muy a menudo correspondencias poco esperadas. Se había fijado Lope en que el pueblo y los nobles por lo general menospreciaban a los actores, a los autores y muchas veces, aunque los respetaban por su talento y su ciencia, menospreciaban a los poetas también. Lope le escribió a César que tanto el pueblo como la nobleza veían a los comediantes como a las mujercillas. A veces querían pasar algún breve rato con ellas, pero solo para botarlas de la casa muy por la mañana para no ser vistos acompañados de ellas. Sin embargo, la afición al teatro y a los comediantes era tan fuerte que la reina madre María de Austria en una ocasión llevó a su casa a una de las hijas del autor Riquelme para cuidarla, mientras que el dramaturgo viajaba por varias ciudades del país para montar sus obras. Lope sabía que la corte era pequeña y que el decoro imponía cierta distancia entre las clases sociales y que a pesar de esas barreras, la familiaridad de todos muy a menudo hizo imposible que nadie tuviese secretos. Pero esta intimidad de la corte conllevaba otros problemas. Las exageraciones de los chismosos hacían difícil mantener la fama, ocasionaba también verdaderos peligros. Cuando el esposo de su amante, Roque Hernández, volvió a la corte, empezó a perseguir a la hija de Lope, a Marcela, debido a la amistad de Lope con el duque, para tratar de convencerle a Cela a que le pagara a fin de dejar en paz a la niña. Roque Hernández amenazó con quitarle la vida a Lope y le dio tanto miedo a Amarilis que ella se disfrazaba de hombre para salir de la casa. Al principio, Lope hallaba cierta gracia en esa dificultad y esa resolución de la dificultad, porque Amarilis disfrazada de hombre resultaba irresistible para él. Por su parte, César recibió una carta de Roque Hernández pidiéndole que raptara a su propia hija Antonia, con el propósito de forzar a Amarilis a dejar la casa de Lope. Pero César acogió a la niña en su casa no para entregársela a su padre, sino para protegerla de su padre. En una de sus mejores cartas, Lope le escribió a Roque Hernández para explicarle que le había dicho a Amarilis, su esposa, repetidas veces que ella debía volver a la casa de su esposo, pero ya que ella le tenía tanto miedo, no había nada que Lope podía hacer para convencerla. Lope sabía que la corte podía ser violenta. Le riñó al duque cuando uno de sus vecinos le informó que había visto a César en uno de los barrios más peligrosos. En otra ocasión, Lope tenía miedo de dejar desocupada su casa porque alguien le había robado. En otra ocasión, Lope temía por la seguridad de César porque supo que estaban persiguiéndole los parientes de un tal Céspedes, quien resentía al duque por alguna razón no aclarada. En otra carta, Lope le informó al duque cómo fue atacado en la calle por varios hombres que llevaban cuchillos y cómo se salvó la vida solo porque llevaba una capa muy larga. Lope comentó varias veces sobre la institucionalización de esta tendencia a la violencia para decir que como consecuencia de eso, el público empezaba a sentirse indiferente al sufrimiento. Lope recordó al duque que había varios casos que involucraban a varios hombres en el asesinato de unas mujeres, y que al ver las ejecuciones públicas de los culpables, el pueblo cambió en fiesta el espectáculo que debía haberle horrorizado. Lope estaba desilusionado al ver que acudían más curiosos a un auto de fe donde quemaban vivo a un hombre que a una entrada ceremonial del rey en la ciudad.
Lope no aguantaba ver la crueldad del pueblo, que aplaudía el tormento de una mujer a quien torturaron para que declarara algún caso. Y siento que esto sonará a leyenda negra y tradiciones, todo eso, pero vienen sacadas directamente de las cartas de Lope. Perdón, en todo caso, si me permiten continuar. Otra violencia que afectó a Lope profundamente fue la historia de un tal don Felipe Manrique, quien acuchilló a su señora por haber encontrado en su escritorio unas cartas amorosas escritas por un sacerdote. Cuando se murió una vecina de su barrio, sí, que a Lope le afectaría mucho, sin duda. Bueno, en todo caso, cuando se murió una vecina de su barrio apodada la Jerezana, Lope se quedó horrorizado al ver que los inquilinos donde ella vivía celebraban su muerte. Le parecía a Lope que había cierto desequilibrio en el sistema de valores tanto del pueblo como de la nobleza cuando consideraba Lope el precio de los enormes catafalcos que construían en las catedrales para conmemorar la muerte de algún noble. A Lope le parecía raro que una familia gastara más en los funerales que en las bodas. Al mismo tiempo, sin embargo, Lope empezó a comprender que la muerte llegaba a la vida de todos, pero tan a menudo que parecía que nadie nunca dejaba de vestirse de luto. Por lo menos, nunca dejaba nadie de tener enfermos en casa en todo momento. Lope se impresionó por la muerte de la reina, la esposa de Felipe III, y se sorprendió de cuán rápido el pueblo olvidó la tragedia. La enfermedad de la duquesa de Uceda y de muchos otros madrileños resultó en innumerables procesiones religiosas que le impresionaron a Lope mucho. En casi todas sus cartas, Lope escribió sobre las enfermedades, tanto que es evidente que en las familias de Lope y de César todos pasaban por lo menos un día de cada 4 durante toda la vida enfermos en casa, fuera con fiebre, con hinchazones no explicados, con corrimientos o con garotillos que podían matarlos. Lope, César y sus familiares y la corte entera vivía con la presencia actual y continua de la muerte. Escribió que en el verano de 1611 que había tantos fallecidos que las procesiones y las romerías eran continuas. El miedo de morirse hizo que el conde duque Olivares les diera regalos increíbles a todos sus deudos y que le perdonara todas sus deudas. En el verano de 1611 hubo tantas muertes que Lope confesó que por primera vez en su vida tenía miedo. Lope estimó que durante ese verano había por lo menos 5,000 personas enfermas de modo que todos los lugares públicos estaban abandonados, así que no se podía montar ninguna comedia. Lope se consolaba con asegurarse de que si moría él, César se encargaría de sus hijos pequeños. Sabía Lope que la vida de sus espectadores era una vida de incertidumbre, de enfermedades, de violencia y para algunos de malas costumbres. También le enojaba la ignorancia del pueblo, tanto que escribió que tantos dicen que saben no sé para qué hay libros ni maestros. Sabía por experiencia también que los espectadores estaban tan animados y bravos que podían arruinar una función de teatro. Escribe sobre un incidente donde unos amigos de una bailarina interrumpieron la actuación porque ella estaba enfadada con la compañía porque nadie parecía respetarla como ella creía que debían. Lope explicó que unos del pueblo tuvieron que echar del teatro a otros que habían empezado a gritar y tirar cosas en la escena. De hecho, los espectadores eran tan volátiles que Lope no asistió mucho al teatro después de 1615. Escribió, cito, «De la comedia de don Francisco no he tenido aviso. Ya habrán mudado de pareceres, que así corre la inconstancia de aquella jerarquía. La comedia de Saldaña es el jueves. Grandes prevenciones hay de montes, selvas, navíos y galas. Deseos me dan de verla, pero yo los reprimiré con cierta imaginación que me los templa en fiestas semejantes». Cuando César le invitaba, y que fue muy a menudo, Lope daba como pretexto para no asistir sus responsabilidades de religioso. Sin embargo, al mismo tiempo, la imaginación y el talento natural para el espectáculo del pueblo de la corte le encantaban.
Después de un episodio particularmente grave de enfermedades, Lope celebró la vuelta del pueblo a los lugares públicos con un espíritu doblemente animado. Escribió que había coches, el prado, mujeres bellas, el calor, el polvo, garotillos sí, pero comedias, la fama de Josefa Vaca, una nueva actriz, el entusiasmo por una antigua Luisa de Castilla, quien se decidió a volver a trabajar después de una larga ausencia. Había honores militares en Alarrache, procesiones religiosas y una alegría increíble después de tantas muertes. Fin de cita. La imaginación de docenas de muchachos que se disfrazaron de cuervos y subieron a los árboles del prado para transformar la realidad en mito hizo que Lope nunca quisiera abandonar el teatro. Se fijó en que los espectadores se identificaban fácilmente con las situaciones cómicas de las comedias, con los romances y con las novelas de caballerías, hasta tal punto que creían que sus vidas eran un remedio de lo que leían y de lo que veían en el escenario. Aunque Lope asistiese muy poco después de 1615, escribió hasta tal punto que le blandeaba el entendimiento. Nunca dejaba de escribir, algunas de sus cartas están escritas en verso, sencillamente porque tenía que dejar una comedia para redactar una carta y no cambiaba de disco, sencillamente seguía escribiendo en verso y al revés, al parecer. Bueno, lo que quería hacer era ofrecerle a su pueblo una visión de cómo debía ser y de cómo podía ser y de veces cómo era su vida. Sus cartas nos dan una clara visión de cómo Lope de Vega veía a su pueblo querido. Gracias. ¿Preguntas? Ninguno. Aparece en la salida. Una pregunta. En un momento dijiste que Lope como poeta cómico veía la ridícula. Sí, sí. Parece que no veo la relación exacta entre poeta cómico y Sí. la percepción de la ridiculez, no es, no porque no es dramaturgo de mejor que otro. Sí. Sería sencillamente la visión que tenía Lope para ver la posibilidad, bueno, ver lo ridículo en todo. Le habría animado quizá a dar esa visión al gracioso. Sencillamente el gracioso tiene esa misma habilidad de ver cualquier escena, cualquier situación y sacar de esa situación algo risible. Y Lope, al parecer, y el duque de César tenían esa misma habilidad, aunque tenían que reprimirla, pero la utilizaban en la creación del gracioso. Es lo que creo. Bueno, es una cuestión quizás será interferencia o influencia semántica del significado de la palabra inglesa, de comic, en vez de comedia, en vez de poeta cómico. Será por eso. No creo que un poeta cómico, que todo poeta cómico tuviera ese sentido de lo ridículo que tenía Lope. Lope tenía la habilidad de crear graciosos que podían hacer reír al público. Esos graciosos creo yo que son los mejores entre muchos otros poetas cómicos, y será ese elemento quizá. Sí, exactamente. Buen consejo. Sí, exactamente. Gracias. Sí. ¿Más comentarios? Bueno, creo yo de Agustín Amezúa y Mayo, sí, de la Real Academia, que fue publicada en 3 tomos en 41, si no me equivoco.
Hay una nueva edición del año 85, creo, en Clásicos Castalia, que es una selección de las cartas más importantes. ¿Cátedra? Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, en todo caso, pero la más completa es la de la Real Academia, sí. Ujú. Las cartas nos dan un testimonio, me parece, bueno, yo creía antes de escucharte, un testimonio importante de una relación entre un grande y un intelectual. Sí. ¿No? Y yo tengo ahora la impresión de que López no intentó sacar publicidad de su relación con el duque, ¿no? De manera alguna. Ni el duque intentó sacar provecho de verse acompañado de un intelectual. No. Es decir, que no hubo en esta alianza un propósito de beneficio mutuo. Exactamente. Público. Exactamente. Exactamente. A César le ayudaba materialmente a Lope y a los autores de comedias cuando querían montar, aunque César, en comparación con muchos otros nobles de la corte, no era hombre adinerado, pero le prestaba vestuario, le prestaba transporte, le prestaba lo que podía. También cuando Lope hacía caso omiso muchas veces de los manuscritos, ¿sí? De las comedias, de los poemas que había escrito, César tenía mucho cuidado en guardarlos todos, ¿sí? Pero no ganó publicidad en público No, por esa asociación. no, de manera del alguna. escritor. No, no, que yo sepa. Entonces, ¿cuál fue su motivo? Lope y César, bueno, Lope trabajaba para César y acabo, y no los incluí en esta ponencia, acabo de leer las cartas de César que redactaba Lope. Francamente, César no escribía bien y necesitaba alguien que redactara sus cartas. Las cartas suyas que tenemos están mal deletreadas y mal redactadas, y César trabajaba como su secretario, muy sencillamente. Fue más bien una asociación de empleado y bueno, sí, era una asociación muy práctica, pero a través de los años llegaron a conocerse muy bien, ¿sí? Sobre todo, Lope ya había servido a varios nobles antes de trabajar para César, al conde de Lemos, al duque de Albuquerque, quien fue el embajador a Roma, al duque de Alba, y conocía bien la corte, ¿sí? Conocía bien el protocolo de la corte y le aconsejaba a César cómo deben estar dirigidas sus cartas y cómo debe hacer sus peticiones y cómo debe formular sus pleitos. Lope no podía actuar en la corte, pero podía aconsejar, era más bien consejero, ¿sí? Porque ya había trabajado en varias casas nobiliarias y César acababa de llegar a la corte y sencillamente no sabía cómo muchas veces, y Lope le aconsejaba. Una ocurrencia respecto de la introducción de Alan y la relación que se establece. Yo creo que difícilmente eso se puede plantear sacar un beneficio por su contacto con un intelectual, porque me imagino que para César, en la lectura que yo recibo de las cartas, yo creo que César López no lo considera capaz de proporcionarle a él, al duque, ningún beneficio particular. López está demasiado debajo de lo que es el duque de Lemos. Hay un dato, por ejemplo, de las relaciones que obsesiona a López, sobre todo en los últimos años, que es la pretensión de entrar en nómina, que es lo que ya lo repito. Y el duque jamás mete en nómina. López siempre quiso estar en nómina, que es un sueldo fijo. Sí. Y jamás César hace caso para esa pretensión. Y luego, uno de los servicios que le presta, evidentemente, es el servicio de alcahuete, que le proporciona a López unas enormes crisis. Sí. Por las luchas. Bueno, una de las cartas más interesantes que no mencioné es una carta de Lope al duque de César pidiéndole, rogándole. Esta es.
que no hiciera tal cosa. Y abogaba Lope por parte de su señora. ¿Sí? Y los profesores que a Lope le dicen, si sigues con esto te dan una solución, y Lope que se dirige al duque y le ruega que le quite ese oficio, y evidentemente el duque no hace caso y... Pero, sí. O sea, ¿para qué te tengo aquí si no me vas a escribir las cartas de amor y no me vas a hacer eso? Sí. Yo creo que la relación es muy intensa, sin duda, pero está en los planos de una desigualdad bastante notable en la que... No, López se hizo muy cínico. López se hizo muy cínico después de que se separó. ¿Qué Sí. es lo que le puede aportar? Muy poco realmente, siempre digamos que todo es posible, pero López es un criado muy criado. Yo creo que ahora parece, claro, recordamos hoy a César por López, pero con tiempo... Pero si le escribe cartas y le trae señoras, es mucho. Claro, pero es de un nivel de servicio, digamos, que le muy poco interesaba a elevados Duque, en la axiología del tiempo. Tenemos un comentario de Susana. Bueno, la ponencia ha aportado una gran cantidad de datos muy interesantes, pero yo me preguntaba a qué te refieres en el título con el espectador popular y cómo relacionas todo esto de las cartas y de la relación con el fenómeno del teatro y significación, conflicto dramático, etcétera. Bueno, esto es más bien, es una buena pregunta, Susana, excelente. El examen que hizo de esas cartas sencillamente ha establecido una base de información de cómo Lope veía al pueblo, de quién dependía, y vio él que había violencia, que había enfermedades, que había miedo, que había autoridad increíble y poder increíble. Y tenía que escribir sus comedias para responder y para complacer y para dar esperanza. Es sencillamente lo que pienso, lo que trataba de hacer. No hay mención, hay unas menciones mínimas quizá a los espectadores, a lo volátil que eran en una representación. Agustín de Rojas, viaje entretenido y todo eso, fiesta de tarde, fiesta por la mañana, etc. Parece muy acertada. Acudir a una función en un corral era una aventura. Y pero López seguía escribiendo, tenía algo importante que decir, tenía algo importante que ofrecer. Y eso es yo quería saber lo que López sabía del pueblo y lo que él quería hacer por medio de la comedia, la necesidad del pueblo, la necesidad que tenía el pueblo de sus comedias. Bien, vamos a, si no tienen ustedes ninguna objeción, vamos a seguir con la segunda ponencia de esta mesa, con Susana Hernández Araico. La ponencia tiene por título La teatralidad en las fiestas barrocas del peruano Lorenzo de las Llamosas. El calificativo de peruano para un autor de fiestas palaciegas barrocas surge de una necesidad de ubicar, por lo menos de manera mínima, la identidad de un dramaturgo generalmente desconocido. En un ámbito más extenso del teatro de los siglos de oro, que, más allá de la península ibérica, abarca no solo la Nueva España, sino también el otro virreinato americano del siglo XVII, Lorenzo de las Llamosas traza un puente entre la metrópolis imperial como centro principal de producción dramática y el foco circunferencial de creación teatral que Lima constituye en las postrimerías de la monarquía habsburga. La escasa producción de Lorenzo de las Llamosas, 3 comedias semioperáticas con sus respectivas loas, la primera además con sainete y la última con un baile, permite apreciar la proyección de los paradigmas de la fiesta palaciega desde la corte madrileña hasta una de sus extensiones virreinales, Lima, y su reincorporación a ese centro político estético de la capital imperial. Se trata de un joven poeta, dramaturgo, que alrededor de los 25 años, como protegido del virrey saliente,
el duque de la Palata, les obsequia a los recién llegados virreyes, los condes de la Monclova, una fiesta zarzuela, también se vengan los dioses, con loa y sainete de su propia pluma. Una vez en Madrid, escribe lo que se llama una fiesta real, amor, industria y poder, cito, que se hizo al feliz cumplimiento de años del rey nuestro señor Carlos II, que Dios guarde, el día 6 de noviembre de este año de 692. Ejecutóse en 2 jornadas con las 2 compañías en el Coliseo del Buen Retiro. Fin de cita, así especifica la edición publicada en Madrid ese mismo año. 6 años más tarde, después de andanzas militares por toda Europa, inclusive Inglaterra, muy contra su voluntad, dice Llamosas, escribe otra fiesta real, Destinos vencen finezas, para la misma ocasión, pero además, cito, la consagra a la Augustísima Reina Nuestra Señora Doña Mariana de Baviera. Ejecutóse, dice la portada de la edición, en el Real Salón de Palacio. Además, puso la música de ella don Juan de Navas, dulcísimo Orfeo de este siglo. Representóse con las 2 compañías de esta imperial villa y con las demás partes sobresalientes que se hallaron en ella. Fin de cita. En este último caso se trata de una comedia de 3 jornadas con el baile del bureo entre la segunda y la tercera. Entre la primera y la segunda, la edición señala que, cito, hízose un entremés que no va impreso por no ser del autor. Fin de cita. Las 2 ediciones madrileñas interesan sobremanera, además, porque al detallar para cada fiesta las personas que hablan en ella, también ofrecen, en amor, industria y poder, las personas que la ejecutaron y el repartimiento de papeles en Destinos vencen finezas, es decir, que se identifica por nombre a los actores que desempeñan cada papel. Lo notable en estos repartos es que la mayoría de los personajes, inclusive masculinos, los representan actrices. Hay que tener en cuenta que se trata de deidades o semideidades mitológicas, ninfas, pastores y otras criaturas bucólicas que, si no forzosamente de delicada constitución física, la mayoría de los papeles sí exigen voz de mujer de fina textura para el canto. Las 3 fiestas palaciegas de Llamosas comparten unas estructuras básicas, a pesar de que las primeras 2, también se vengan los dioses de 1689 y Amor, Industria y Poder de 1692, son fiestas zarzuelas de 2 jornadas, mientras que la tercera, Destinos vencen finezas de 1698, es una comedia de 3 actos. Tanto la primera pieza compuesta cuando Llamosas aún se encontraba en Lima, así como las 2 madrileñas, adoptan el código festivo que impera en la corte madrileña para celebraciones del poder monárquico. Las 3 fiestas ofrecen un teatro cantado y representado, donde los personajes mitológicos se mueven en un escenario pastoril dentro de dimensiones altamente musicales. Los coros, la danza y el acompañamiento instrumental corresponden a una exuberante expresión por parte de los personajes de estados de ánimo exclusivamente en torno al amor y una concomitante casi parálisis dramática. Esta se compensa con el dinamismo visual de escenografía impresionante, de mutaciones y tramoyas. Las 3 fiestas constituyen textos escasamente entretenidos como mera lectura dramática hoy día, pues a través de largas tiradas gongorinas, pero de poca pasión lírica, difícilmente se entera el lector de lo que sucede, y es que casi no sucede nada. Y solo en ocasiones excepcionales, los extensos parlamentos resultan un logro poético para leerse. Se trata de textos que el público de su tiempo escucharía no como mero acompañamiento lírico para una especie de ballets semioperáticos, sino como la base oral del espectáculo, el diálogo semicantado que esencialmente posibilita a los personajes funcionar como resortes para las tramoyas. Por estas razones, las historias
Las historias hispanoamericanas del teatro colonial, que se proponen destacar la importancia de Llamosas, curiosamente lo presentan como vacuo dramaturgo, obsesionado con la alabanza del poder. Los estudios de Vargas Ugarte, Loman Villena, Arrón y Suárez Radillo no superan, sino que básicamente reiteran la valorización negativa que Cotarelo y Mori emite sobre el teatro palaciego de los virreinatos americanos y en particular sobre la loa de Llamosas para También se vengan los dioses. En primer lugar, hay que hacer notar que en su historia de la zarzuela Cotarelo no menciona a Llamosas en absoluto. Anteriormente, en su colección de loas, entremeses, etc., Cotarelo justifica su silencio despreciativo sobre fiestas reales en los virreinatos americanos con el siguiente comentario, cito: en América se copiaron durante el siglo XVII los esparcimientos dramáticos de la capital española, y así los virreyes del Perú y México celebraron sus comedias improvisadas y ensayadas, todo ello con ingenio y primor muy secundarios. Fin de cita. Al concluir un apartado sobre las loas a casas particulares, continúa Cotarelo con el mismo desprecio hacia la cultura virreinal americana, haciendo resaltar a Llamosas. Cito: otras muchas que he leído del siglo XVII, es decir, loas a casas nobles, otras muchas que he leído del siglo XVII y primeros años del XVIII me han parecido indignas ni aún del más somero recuerdo. No son mejores las que se ejecutaban en nuestras colonias, como la que un don Lorenzo de las Llamosas compuso hacia 1689 en Lima para festejar el nacimiento de un hijo del virrey del Perú, conde de la Monclova. El enjuiciamiento negativo, fin de cita, el enjuiciamiento negativo de las fiestas palaciegas virreinales y en particular las de Llamosas se debe a la errónea aplicación de unas expectativas que la estructura de la fiesta barroca en sí precluye, es decir, no hay que pedirle peras al olmo. La fiesta palaciega post-calderoniana no es un drama lírico, como Obrón acertadamente llegó a llamar las comedias mitológicas de Calderón. Las fiestas de Llamosas, repito, constituyen más bien ballets semioperáticos cuya grandiosa espectacularidad de tramoyas y mutaciones surge de la voluntad y estratagemas de los dioses. De ahí que los personajes carezcan de fuerza dramática. Pero respecto al menosprecio con que Cotarelo y los historiadores hispanoamericanos han visto las fiestas barrocas de Llamosas, precisamente por su vistosa teatralidad y escasamente dramático texto poético, cabe señalar que de hecho sus piezas breves, las tres loas, su sainete el astrólogo, que figura en También se vengan los dioses, y el baile del bureo, que separa la segunda y tercera jornada de Destinos vencen finezas, constituyen verdaderos logros en esos géneros, muy merecedores de incluirse en la colección de Cotarelo. Precisamente la brevedad de la loa, el sainete y un baile, es decir, un sainete cantado con coreografía, precluye toda expectativa de intensidad dramática y los plantea como divertissement sin profundidad alguna. De hecho, esa loa que Cotarelo desprecia resulta bastante original. Los personajes alegóricos que suelen figurar en este género palaciego y que, como en las otras dos loas de Llamosas, cantan y representan, en este caso incluyen personificaciones de Lima y México que alaban al conde de la Monclova, recién llegado al Perú de la Nueva España. Tan solo por esta alegorización de las capitales virreinales, además de su logrado movimiento de coros en alabanza del máximo representante Habsburgo, la loa merece cierta valorización dentro del género. Y afortunadamente, recientemente Miguel Sugasti ha hecho un estudio sobre esta loa que está por publicarse. En 1950, cuando Vargas Ugarte publica la primera edición del manuscrito de la fiesta zarzuela, compuesta en el Perú, afirma que, cito, si por desconocer su producción no se le menciona a Llamosas en nuestras historias o antologías, esperamos que en adelante se podrá reparar este olvido, fin de cita. Sin embargo, como detallé ya en un estudio reciente, Vargas Ugarte prologa la cercenada edición
de También se vengan los dioses, con juicios del todo negativos que no hacen más que extender a la zarzuela el desprecio que Cotarello y Mori enfoca exclusivamente en su loa. Por consiguiente, ahora para fines de este siglo XX, existen solo 2 estudios sobre la última de las 3 fiestas cortesanas de Llamosas, Destinos vencen finesas, publicada en 1698, y se prepara además una edición de esta con su partitura musical, que muy probablemente sea el primer impreso de la importante imprenta de música. Pero la fiesta zarzuela, También se vengan los dioses, de 2 actos, como este género se había llegado a establecer para fines del siglo XVII, con su loa y su sainete, compuesta probablemente en 1689 en el Perú, permanece casi de todo en el olvido, en esa edición sumamente defectuosa. La importancia de También se vengan los dioses se cifra en ser uno de esos pocos textos que contiene varias de las partes, menos el fin de fiesta, de esas producciones espectaculares, de tanto interés para nosotros hoy, a fines del siglo XX, por su polivalencia estética social. Pues en esas fiestas barrocas convergen las diversas artes, poesía, música, canto y danza, pintura y arquitectura, en conjunción con el poder patrocinador, y reflejan como espejo distorsionante toda una sociedad que las posibilita. Además, También se vengan los dioses, probablemente compuesta en la corte virreinal del Perú, pero definitivamente proyectada para la corte madrileña, nos ofrece la posibilidad de vislumbrar la mancomunidad de dependencia socioestética entre metrópolis y colonias, así como el afán de súbditos coloniales americanos por destacar en el sistema cultural español. Según Carreras, en su ensayo sobre la última fiesta cortesana de Llamosas, el autor, cito, perfectamente prescindible desde la perspectiva estrictamente literaria, es sin embargo una fascinante figura en la agitada escena política y literaria de la corte madrileña de la última década del siglo XVII. Fin de cita. Nacido alrededor de 1665, educado en Arequipa y Lima, Llamosas se traslada a la corte madrileña en 1691 con el séquito del ex virrey conde de la Palata, que fallece en la travesía marítima antes de cruzar el Atlántico. Mala suerte de Llamosas, se le muere el mecenas en camino a la corte. Preceptor de primogénitos de nobles, sabía acomodarse bien de esa manera. Preceptor de primogénitos de nobles, militar, viajero políglota a través de territorios españoles europeos, Lorenzo de las Llamosas además escribe, como hemos visto, y publica en el último decenio de la monarquía habsburga el texto poético de 2 fiestas comisionadas para celebraciones monárquicas. Estas piezas, cito, no fueron concebidas en primera instancia ni como textos literarios ni como composiciones musicales autónomas, sino que se integran justamente en el concepto más amplio y complejo de la fiesta áulica. Fin de cita. Sin embargo, no se puede descartar al poeta peruano como perfectamente prescindible desde la perspectiva literaria. Consta en su prólogo a su última fiesta cortesana, Destinos vencen finesas, la presión de escribirla en 3 días por urgir el texto poético para la composición del acompañamiento musical y los ensayos de los actores, dado el poco tiempo que restaba para el festejo real. Paralelamente, si el texto escrito en sí de También se vengan los dioses carece de consistente mérito poético dramático, la composición literaria es igualmente fundamental para la proyección teatral de la fiesta que se ofrece en homenaje al nacimiento del hijo de los nuevos virreyes en el Perú. Es decir, del texto literario dependería todo el espectáculo sonoro visual de la fiesta, el cual, sin embargo, por los elementos extratextuales, resulta dudoso se haya ejecutado tal cual se proyecta. De ahí quizá que Llamosas no se propusiera publicarla, ya que el texto poético que genera la fiesta, al parecer, se edita solo para conmemorar su celebración. Es decir, las 2 ediciones que tenemos evidentemente son ediciones conmemorativas, que claramente dicen ejecutóse, representóse, mientras que También se vengan los dioses, lo único que tenemos es un manuscrito, y no aparecen esas frases, lo cual a mí me hace dudar. Realmente no creo que la obra se haya montado. Y si en el prólogo a la edición de 1698 de su último festejo cortesano, Llamosas repasa su vida y andanzas y alude a su comedia anterior de hacía 6 años,
curiosamente ni menciona su iniciación en la poesía teatral en el Perú con su fiesta zarzuela También se vengan los dioses. Desconocido el año de la muerte de Llamosas en España, sus últimas noticias que la historia conserva son de principios del siglo XVIII, en pleno conflicto político-militar en torno a la sucesión borbónica. De 1704 deja fechado un manuscrito incompleto encontrándose preso por orden del monarca en Valladolid, lo cual podría dar a entender que se alineó en el bando del archiduque austríaco. Sin embargo, en 1705 aparece su panegírico a la majestad cristianísima de Luis el Grande, o sea Luis XIV, en edición de lujo, hecha en gran papel y con cenefas grabadas de adorno como para ser presentada au roi soleil, observa Vargas Ugarte. Se evidencia, pues, la lucha por la supervivencia en el nuevo sistema borbónico, de donde esperaría salir a salvo el antiguo leal súbdito americano de la monarquía habsburga por medio del arte literario, su constante respaldo económico-político. De hecho, su primera composición poética en el Perú, Las fiestas de Llamosas, repito, constituyen más bien ballets semioperáticos cuya grandiosa espectacularidad de tramoyas y mutaciones surge de la voluntad y estratagemas de los dioses. De ahí que los personajes carezcan de fuerza dramática. Pero respecto al menosprecio con que Cotarelo y los historiadores hispanoamericanos han visto las fiestas barrocas de Llamosas, precisamente por su vistosa teatralidad y escasamente dramático texto poético, cabe señalar que de hecho sus piezas breves, las tres loas, su sainete El astrólogo, que figura en También se vengan los dioses, y el baile del bureo, que separa la segunda y tercera jornada de Destinos vencen finezas, constituyen verdaderos logros en esos géneros, muy merecedores de incluirse en la colección de Cotarelo. Precisamente la brevedad de la loa, el sainete y un baile, es decir, un sainete cantado con coreografía, precluye toda expectativa de intensidad dramática y los plantea como divertissement sin profundidad alguna. De hecho, esa loa que Cotarelo desprecia resulta bastante original. Los personajes alegóricos que suelen figurar en este género palaciego y que, como en las otras dos loas de Llamosas, cantan y representan, en este caso incluyen personificaciones de Lima y México que alaban al conde de la Monclova, recién llegado al Perú de la Nueva España. Tan solo por esta alegorización de las capitales virreinales, además de su logrado movimiento de coros en alabanza del máximo representante Habsburgo, la loa merece cierta valorización dentro del género. Y afortunadamente, recientemente Miguel Sugasti ha hecho un estudio sobre esta loa que está por publicarse. En 1950, cuando Vargas Ugarte publica la primera edición del manuscrito de la fiesta zarzuela, compuesta en el Perú, afirma que, cito, si por desconocer su producción no se le menciona a Llamosas en nuestras historias o antologías, esperamos que en adelante se podrá reparar este olvido, fin de cita. Sin embargo, como detallé ya en un estudio reciente, Vargas Ugarte prologa la cercenada edición de También se vengan los dioses con juicios del todo negativos que no hacen más que extender a la zarzuela el desprecio que Cotarelo y Mori enfoca exclusivamente en su loa. Por consiguiente, ahora para fines de este siglo XX, existen solo dos estudios sobre la última de las tres fiestas cortesanas de Llamosas, Destinos vencen finezas, publicada en 1698, y se prepara además una edición de esta con su partitura musical, que muy probablemente sea el primer impreso de la importante imprenta de música. Pero la fiesta zarzuela, También se vengan los dioses, de 2 actos, como este género se había llegado a establecer para fines del siglo XVII, con su loa y su sainete, compuesta probablemente en 1689 en el Perú, permanece casi de todo en el olvido, en esa edición sumamente defectuosa. La importancia de También se vengan los dioses se cifra en ser uno de esos pocos textos que contiene varias de las partes, menos el fin de fiesta, de esas producciones espectaculares de tanto interés para nosotros hoy a fines del siglo XX por su polivalencia estética social. Pues en esas fiestas barrocas
convergen las diversas artes, poesía, música, canto y danza, pintura y arquitectura, en conjunción con el poder patrocinador, y reflejan como espejo distorsionante toda una sociedad que las posibilita. Además, también se vengan los dioses, probablemente compuesta en la corte virreinal del Perú, pero definitivamente proyectada para la corte madrileña, nos ofrece la posibilidad de vislumbrar la mancomunidad de dependencia socioestética entre metrópolis y colonias, así como el afán de súbditos coloniales americanos por destacar en el sistema cultural español. Según Carreras, en su ensayo sobre la última fiesta cortesana de Llamosas, el autor, cito, perfectamente prescindible desde la perspectiva estrictamente literaria, es, sin embargo, una fascinante figura en la agitada escena política y literaria de la corte madrileña de la última década del siglo XVII. Fin de cita. Nacido alrededor de 1665, educado en Arequipa y Lima, Llamosa se traslada a la corte madrileña en 1691 con el séquito del ex virrey conde de la Palata, que fallece en la travesía marítima antes de cruzar el Atlántico. Mala suerte de Llamosa, se le muere el mecenas en camino a la corte. Preceptor de primogénitos de nobles, sabía acomodarse bien de esa manera. Preceptor de primogénitos de nobles, militar, viajero políglota a través de territorios españoles europeos, Lorenzo de las Llamosas además escribe, como hemos visto, y publica en el último decenio de la monarquía habsburga el texto poético de 2 fiestas comisionadas para celebraciones monárquicas. Estas piezas, cito, no fueron concebidas en primera instancia ni como textos literarios ni como composiciones musicales autónomas, sino que se integran justamente en el concepto más amplio y complejo de la fiesta áulica. Fin de cita. Sin embargo, no se puede descartar al poeta peruano como perfectamente prescindible desde la perspectiva literaria. Consta en su prólogo a su última fiesta cortesana, Destinos vencen finezas, la presión de escribirla en 3 días por urgir el texto poético para la composición del acompañamiento musical y los ensayos de los actores, dado el poco tiempo que restaba para el festejo real. Paralelamente, si el texto escrito en sí, de También se vengan los dioses, carece de consistente mérito poético dramático, la composición literaria es igualmente fundamental para la proyección teatral de la fiesta que se ofrece en homenaje al nacimiento del hijo de los nuevos virreyes en el Perú. Es decir, del texto literario dependería todo el espectáculo sonoro visual de la fiesta, el cual, sin embargo, por los elementos extratextuales, resulta dudoso se haya ejecutado tal cual se proyecta. De ahí quizá que Llamosas no se propusiera publicarla, ya que el texto poético que genera la fiesta, al parecer, se edita solo para conmemorar su celebración. Es decir, las 2 ediciones que tenemos evidentemente son ediciones conmemorativas, que claramente dicen ejecutóse, representóse, mientras que También se vengan los dioses, lo único que tenemos es un manuscrito, y no aparecen esas frases, lo cual a mí me hace dudar. Realmente no creo que la obra se haya montado. Y si en el prólogo a la edición de 1698 de su último festejo cortesano, Llamosa repasa su vida y andanzas y alude a su comedia anterior de hacía 6 años, curiosamente ni menciona su iniciación en la poesía teatral en el Perú con su fiesta zarzuela También se vengan los dioses. Desconocido el año de la muerte de Llamosas en España, sus últimas noticias que la historia conserva son de principios del siglo XVIII, en pleno conflicto político-militar en torno a la sucesión borbónica. De 1704 deja fechado un manuscrito incompleto, encontrándose preso por orden del monarca en Valladolid, lo cual podría dar a entender que se alineó en el bando del archiduque austríaco. Sin embargo, en 1705 aparece su panegírico a la majestad cristianísima de Luis el Grande, o sea Luis XIV, en edición de lujo, hecha en gran papel y con cenefas grabadas de adorno como para ser presentada au roi Soleil, observa Vargas Ugarte. Se evidencia, pues, la lucha por la supervivencia en el nuevo sistema borbónico, de donde esperaría salir a salvo el antiguo leal súbdito americano de la monarquía habsburga por medio del arte literario, su constante respaldo económico-político. De hecho, su primera composición poética en el Perú, la cual le adquiere el favor del virrey con quien finalmente emprenderá el viaje a España,
es un panegírico a Carlos II, y su segunda composición, También se vengan los dioses, con sainete y sobre todo esa loa que Cotarelo aconseja mejor olvidar, en alabanza del nuevo virrey y su familia, pero obviamente encargada por el representante Habsburgo anterior, sin duda asegura su pasaje de acompañamiento con este del Perú a la metrópoli. Quizá Llamosas se conozca más que nada entre los estudiosos de literatura colonial por las octavas reales que contribuye a la fama y obras póstumas del Fénix de México, o tomo tercero de Sor Juana Inés de la Cruz de 1700, compilado, coincidentalmente, por un compatriota limeño, el doctor don Juan Ignacio de Castorena y Ursúa, nada menos que capellán de honor de su majestad. Tal colaboración da pie a especulaciones sobre redes de apoyo entre originarios de los virreinatos americanos en su empeño por escalar en la corte madrileña en contraposición a la resistencia que experimentarían como advenedizos. Si a Rom le atribuye a Llamosas, cito, acusadas proclividades cortesanas, fin de cita, al poeta peruano le serviría de inspiración para abrirse paso por medio del arte teatral el éxito que lograron en esa lucha feroz Ruiz de Alarcón con sus comedias y Salazar y Torres con sus fiestas cortesanas. El apogeo editorial y la aclamación general que Sor Juana disfruta en España, apoyada por virreyes americanos y otros poderosos cortesanos, resultarían de no poco ánimo para Llamosas. Yo los remitiría ahora a las comedias, a los textos de Llamosas, para que vieran las extensas acotaciones que detallan los requisitos de la escenificación. Realmente son muy detallados. Es muy afecto Llamosas al descubrimiento de los tronos con dioses sentados, pero de una manera muy especial. Tiene una frase que yo no la he visto en ninguna otra comedia palaciega, y les pido que si ustedes llegan a ver ese vocablo me lo digan. Tiene una frase que versa así: abres el punto y descubres el trono de Venus, o cierras el punto. Y en ninguna de las comedias palaciegas de Calderón, por ejemplo, o no sé si de Vance Scandamo, aparezca ese. Claro, la referencia es al punto de perspectiva, pero como les digo, es una frase muy especial de él. También es muy afecto a descensos y ascensos de dioses para rescatar a personajes, o inclusive para subir la cortina al iniciarse la representación de la loa. También le gustan los terremotos, signo acústico más bien de los autos, ¿verdad? Que también se va, en algunas de las comedias últimas de Calderón se va a incluir. Pero el terremoto le da la posibilidad de movimiento de escenografía y de oscurecimiento del escenario. Y como les decía, en particular es esta referencia al punto de perspectiva, que aparece con mucha más frecuencia para mutaciones de teatro, en vez de decir mudas el teatro, por ejemplo. En la comedia final, sin embargo, sí parece preferir la frase múdase el teatro. Yo les quería simplemente presentar esta figura generalmente desconocida, pero que nos sirve, creo, para tener una visión más completa de lo que pudo haber sido lo que a mí me gusta llamar ese enjambre socioeconómico político que pudo haber sido aquel mundo competitivo del teatro del siglo XVII. Y por medio de una figura así marginada por la historia, creo que nos aproximamos más al teatro barroco como un fenómeno cultural, y solo en ese sentido, auténtico espejo de costumbres, es decir, reflejo distorsionante con que la sociedad se enmascara para representarse ante sí misma. Gracias. Muchísimas gracias, Susana. ¿Preguntas? Perdón, Susana, ¿hizo esto de
se están preparando dos. Una de Destinos Vencen Finezas, con la partitura musical, que va a ser realmente algo muy especial, porque este sería uno de los primeros impresos que mencioné de la imprenta de música. Eso por Juan José Carreras. Y otra que es la de También se vengan los dioses, que está en manuscrito. Esa no hay ni edición, de esa solamente existe manuscrito, y estamos preparando la edición Miguel Sugasti y yo. El manuscrito está en la Biblioteca Nacional. Es un manuscrito muy curioso porque está tan limpio, ¿verdad? Que se ve que es una copia de un original. Sí, en la Biblioteca Nacional de Madrid. Sí. Ahora, lo interesante de a mí me ha interesado mucho esa comedia. Me acerqué a ella por primera vez, realmente por pura coincidencia, tratando de ver qué otras cosas estaban haciendo en los otros virreinatos aparte de la Nueva España. La Nueva España, en 1689, Sor Juana presenta Amores Mayor Laberinto. Entonces, en 1689, dicen las historias de la literatura que se monta esa comedia mitológica. Y yo realmente, haciendo investigación histórica de la situación en Lima, he postulado que no se pudo haber montado con todas esas pretensiones teatrales, porque todavía el palacio está con muchos daños del terremoto de 1687, y se dice que el virrey saliente apenas le puede preparar decente residencia al virrey que llega, de manera que no había manera de montar ese texto tan pretencioso en términos teatrales. Además, que, como les digo, el manuscrito no dice ejecutóse, representóse, sino que más bien parece que es una oferta por parte de Llamosas, por parte de el hijo mayor de los virreyes, y para congraciarse con los nuevos virreyes. ¿Y la edición también se vengan los dioses? Sí, no hay edición, se está preparando. Destinos Vencen Finezas. Sí. No, las dos están publicadas en Madrid. Las dos, digo, porque también Amor, Industria y Poder, de 1692. Sí, claro. Te puedo dar si le quieres, te la puedo dar. Ajá. ¿Más comentarios? Sí, es decir, que es una de sus descubrimientos favoritos, que los dioses aparezcan, por ejemplo, Apolo o Venus en trono. Ahora eso aparece en Calderón bastante, eso no es nada insólito, pero ábrase el punto y aparece, eso es, ábrase el punto, es muy raro. Los dioses que se vengan son Venus, que se venga de Apolo, porque ha levantado falsos sobre su relación con Marte, ¿verdad? Eso apenas se dice, eso apenas se menciona. Pero luego también hay una especie en esa comedia, en esa zarzuela, hay un detalle que recuerda La vida es sueño, por ejemplo, porque hay una confusión de un retrato, y toda una situación de confusiones gira en torno a un retrato. No es al punto, porque se repite demasiadas veces, abres el punto, cierres el punto, y creo que Rafael Maestre me va a poder dar información, porque hay uno o dos artículos que él tiene sobre la escenografía de la comedia cortesana, y él precisamente habla sobre el punto de perspectiva. De manera que sería una manera de mudarse, de mutación del teatro, ¿verdad? Que se abre la escenografía, ¿verdad? ¿Cómo? No, ya le pregunté a Pepe Ruano no sabe nada de esto, de la comedia cortesana, sabe de muchas cosas, pero del montaje de la comedia cortesana, digamos, de las postrimerías de siglo, Pepe eso no lo ha trabajado. Tampoco. Él creía que se trataba de otra palabra, inclusive. Sí. ¿Más comentarios? Pues vamos ahora a la tercera ponencia de esta tarde,
Bueno, sería la cuarta, pero tener un complejo de identidad aquí, ¿no? ¿Okay? Tercera ponencia de la tarde, la tuvimos que cancelar. La cuarta, la primera, verás, las formas alocutivas en el teatro de Timoneda. Las obras que voy a tratar, todas ellas están escritas en quintilla o en quintilla de pie quebrado, así que las imbatibles teorías vitzianas no se pueden aplicar. Otra cosa para subrayar la importancia de las formas de tratamiento, no en Timoneda, en cualquier situación. Al salir del restaurante fui al cuarto de baño y estaba una oficina ahí con la puerta abierta y oía a un señor hablando con otro y le decía a ese uno sentado, el jefe por supuesto, le decía al otro, dice, jefe, dice, ¿sabe usted que Jiménez, dice, en su coche se va todos los días con su mujer a El Paso? Dice, a mí qué me importa lo que hace Jiménez con su mujer. Dice, jefe, ¿me permite que le tutee? Bueno, piénsenlo un poco. Bueno, las formas de tratamiento son una constante sociolingüístico-cultural que se da en mayor o menor grado en todas las sociedades, desde la más primitiva hasta la más avanzada. En cada momento de nuestra existencia diaria nos vemos obligados a hacer una selección en el modo en que nos dirigimos a los que nos rodean, los miembros de la familia, amigos, compañeros, desconocidos, conocidos, superiores, inferiores, viejos, niños, animales y hasta cosas, cuántas veces con los coches, ¿no? Les hablamos, ¿no? Cada uno en ese caso especial que requiere una selección de alocutivo que esté de acuerdo con las normas vigentes para esa circunstancia particular. El uso de las normas varía de idioma en idioma, de cultura en cultura y de época en época. Los que enseñamos lenguas sabemos muy bien lo difícil que es para un angloparlante medio captar la idea del cuádruple U en español o en italiano, cuando con uno solo ellos se apañan también. Aprender las diferencias lingüísticas solo es un primer paso, porque luego el significado sociocultural de su empleo presenta otro problema aún más difícil de superar. Los estudios sociolingüísticos de este fenómeno proponen varios acercamientos al problema. El estudio seminal de Brown y Gilman del año 60 se concentra en el aspecto de poder y de solidaridad como claves en la selección de la forma correcta del tratamiento. En la sociedad o la situación donde se tiende a mantener la jerarquía de poder, el uso asimétrico de formas diferenciales es prevalente. La persona inferior le da V, o vos en latín, ¿no?, a la superior y en cambio recibe te, tú, latino, lo que correspondería a la diferencia entre usted y tú en el español peninsular moderno. Cuando la dimensión de solidaridad predomina, se usa te recíproco. Sin embargo, cuando no existe elementos de solidaridad, pero tampoco se acentúan las diferencias sociales, se emplea V recíproco. Los estudios posteriores, en particular el de Martha Candle, ve esta interpretación como demasiado determinista en su insistencia en la capacidad de la gente de reconocer en el acto la calidad de su interlocutor y las características de la situación comunicativa para hacer una selección correcta de la forma de tratamiento. Según ella, la gente interpreta y reinterpreta los atributos respectivos y constantemente evalúa las situaciones para llegar a un tratamiento idóneo, y es a través de esta selección como se define y redefine a sí misma y a sus interlocutores. Susan Beans subraya el componente práctico de las formas de tratamiento e insiste en la importancia de separar de las definiciones de alocutivos las variables sociales y culturales que determinan el uso apropiado de cierto tratamiento. Sirva de ejemplo el uso del usted de cariño que se da a los niños en la región andina y en Argentina, o del usted de reprensión ejemplificado en el conocido refrán,
cuando en mi casa me llaman de usted, cerca anda el palo. Cuanto al desarrollo de las formas de tratamiento en español, hay que buscar sus orígenes en la relación entre las estructuras sociales y las estructuras lingüísticas y los cambios que ocurren en ellas. En una sociedad poco organizada, sin un poder central ni normas sociales, la diferenciación no tiene ninguna importancia. Sin embargo, cuando la sociedad se organiza, como durante el tardío Imperio Romano o la Castilla del siglo XIII, las formas diferenciales toman vigencia formas como pluralis majestatis, o sea, nos, primera persona plural, o pluralis reverentiae, vos, segunda persona plural, entran en el idioma y se aplican a los personajes de autoridad. Como el propósito de este ejercicio es ganar favor de la gente importante, el uso de las nuevas formas se convierte en un estilo, y los que emplean este estilo se convierten en élite digna de estar en presencia del poder, o sea, en la clase alta. En una sociedad tan fluida como la de la península ibérica del temprano medioevo, el uso por emulación se extiende a otras capas sociales. Al extenderse, la deferencia se devalúa y por lo tanto surge la necesidad de buscar otras maneras de mostrarla, lo cual resulta en la aparición de vuestra merced y otras fórmulas compuestas. Vos se mantiene como el título de cortesía por excelencia desde el Cid hasta mediados del siglo XVI, a pesar de la oposición de los gramáticos como Nebrija, que lo define como vicio no tolerable, solecismo, que no logra hacer lo que pretende, porque, cito, mayor cortesía es dar a uno solo lo que se hace que a muchos, y por eso, y por esta causa, hablando con Dios, siempre usamos del número 1. Hacia mediados del XVI, con la introducción de fórmulas más ceremoniales, vos se devalúa como título de cortesía y empieza el uso de tercera persona, que llega a ocupar el lugar por encima de vos, pero no alcanza a vuestra merced. La siguiente cita de Dialoghi de Massimo Troiano, Venecia 1569, ilustra bien el uso de él o ella y la devaluación de vos. Cito, Fortunio dice, lo spagnolo dice, ¿qué se le da a él? ¿Qué le quiere? ¿Qué le dijo? ¿Qué le digo? Fuésele el mozo, huyósele el hijo, dove chiaramente si vede che quel le si mette invece di voi. Marino domanda. E per qual causa questa differenza? Fortunio. Per creanza, por cortesia. Per non dir vos, che in castellano vale tanto come tu in italiano, e questo lo usano gli spagnoli ben creati, quando parlano con qualche persona la quale non lo merita, tanto che si possa chiamar vuestra merced, né tampoco dicendoli vos, non se li faccia torto o no se lo insulte. Covarrubias en Tesoro dice lo siguiente, los avaros de cortesía han hallado entre vuestra merced y vos este término él. Aunque el uso de tercera persona es muy común en el teatro del XVI, la pronominalización preposicional o la de sujeto se da muy pocas veces. También podemos añadir que estos cambios sociolingüísticos no se reflejan inmediatamente en el estilo literario, y el vos teatral, que vamos a ver más tarde, del período todavía retiene la carga diferencial, como veremos más adelante. Cuando a las formas compuestas, la primera aparición documentada de vuestra merced ocurre en la crónica de Pedro I de López de Ayala, en la carta del año 1360 de Gutiérrez Fernández, que Gutiérrez Fernández escribe al rey antes de ser decapitado. Señor, yo, Gutiérrez Fernández de Toledo, beso vuestras manos y me despido de la vuestra merced. Vos, para otro señor mayor que non vos. El señor bien sabe la vuestra merced como edita. Dice, mientras la primera vuestra merced es un poco ambigua porque puede significar favores, la segunda es una clara alocución a la persona real. En el siglo XV, vuestra merced ya se usa como fórmula epistolaria entre los nobles y puede ir acompañada del verbo en tercera persona singular o segunda plural. En la primera mitad del XVI, el uso filtra ya a los caballeros y a la burguesía, y se extiende tanto que Covarrubias define merced como
cito, una cortesía usada particularmente en España como en Italia la señoría, que es común a cualquier hombre honrado. El alocutivo tú, el más común, tiene dos variantes. Al separarse de tú las formas más corteses vos y tercera persona, tú queda como pronombre de familiaridad, amistad o ternura, al nivel simétrico de solaridad, pero también como pronombre de descortesía, insulto o simple diferencia de rango al nivel asimétrico de poder. Vosotros, el plural, puede ser producto de tú más ella o lo que sea, igual que el vosotros del español peninsular moderno, pero también puede ser resultado de vos más tú más lo que sea. Bien, vamos a ver qué eco tiene esto en el teatro de Timoneda del siglo XVI. El teatro de Timoneda, como el de sus precursores, Lope de Rueda, Encina, Lucas Fernández, Torres Naro y otros, es un teatro designado a divertir, y a causa de eso el autor valenciano lo puebla de todo tipo de personajes, desde los seres mitológicos, los reyes, príncipes, nobles, burgueses, hasta los más bajos fondos de la sociedad, representados por los sirvientes, rufianes, prostitutas, etc. Todos ellos ofrecen una extraordinaria diversidad en su manera de hablar y por lo tanto son una rica fuente de formas de tratamiento. Para este estudio hemos seleccionado las comedias que se encuentran en el volumen titulado La Turiana, publicado en 1565, que contiene 6 obras, bueno, 5. Son Paliana, Rosalina, Trapacera, Aureliana y Filomena y Floriana, pero como de Floriana quedan solo 2 folios, entonces de verdad son 5. Cuando pedí las fotocopias de la Universidad de Michigan, pedí de las 5, pero ellos me mandaron las 4 y Floriana, que son 2 hojas, ¿no? Así que voy a hablar de 4, no tengo nada sobre Paliana. La metodología que vamos a utilizar es la que usó Nadine Lee en su formidable libro de verdad sobre las formas de tratamiento en la comedia de Lope de Vega, titulado La poétique d'interlocution dans le théâtre de Lope de Vega, Bordeaux, 1981. Para calcular las varias formas de alocutivos, se han contado las formas verbales conjugadas, los posesivos y los pronombres, menos los reflexivos. Pero como esto no es un estudio cuantitativo por falta de tiempo y más bien por falta de destreza de un servidor, en vez de porcentajes mencionaremos tendencias. Pero prometo, ¿dónde está Ricardo? Para Puebla, una cosa científica con cositas. entre los dos que conste. Bueno, la primera comedia que mencionaremos es la comedia Aurelia. En el prólogo el autor nos avisa que su propósito en componer la obra fue esquivar pasos de amores y tomar nueva invención. La primera parte la cumple muy bien porque el amor ni siquiera se menciona, pero lo de la nueva invención resulta un fracaso. Como dice Crawford, la exposición de la trama se da en el primer acto y la resolución en el quinto, y los 3 en medio Timoneda los llena con personajes como un soldado, un portugués, un francés, un vizcaíno, 3 gitanos, 2 bobos y un viejo, todos ellos que no tiene absolutamente nada a ver con la trama principal. Este abigarrado mundo de diversa gente, que dramáticamente no contribuye nada a la obra, sin embargo nos ofrece un interesante estudio lingüístico, porque el autor intenta imitar las peculiaridades en el habla de cada grupo que el personaje representa. Cuanto a las fórmulas de tratamiento, predominan las formas de solidaridad, o sea, tú entre iguales, tanto al nivel alto, Aurelia y su hermano Salucio, los 2 nobles, como al nivel bajo, los bobos Lucas y Juan, que son primos también. Se rompe el sistema de la simetría social cuando los gitanos, hablando con el típico cefeo, se dirigen a Aurelia constantemente con tú, que es un reflejo sociolingüístico conocido por el público de Timoneda, ¿no?
Los personajes que no se conocen emplean el vos, que es parece cortés, pero de verdad es falso, porque de vez en cuando baja en momentos de tensión a un tú deteriorado, o sea, el vos deteriora a un tú. Durante una disputa entre el portugués y el vizcaíno, por ejemplo, que termina en una escena escatológica, el portugués baja de registro y con un título sarcástico se dirige al vizcaíno. Dice: voto a demonto, ratiño, e que cagado me has. Caso parecido, pero a la inversa, ocurre en una pelea entre los bobos Juan y Lucas, que suben el registro a vos con título para indicar el enfado. A señor Lucas, toma y partí lo que vos queréis de ahí. El vos normal de respeto que los bobos le dan a Salucio, su amo, cambia a la más deferencial tercera persona cuando se trata de animarle al dueño que cumpla con la promesa de casarlos. Lucas dice: o Dios le dé lo que desea, y Juan: Señor, su merced provea en lo que nos prometió. Hay otros cambios de formas que no tienen ninguna justificación contextual y se deben, suponemos, al descuido del autor o algunas veces para acomodar la rima, o son simplemente reflejo de la fluidez de las formas de tratamiento de esa época de cambio. Esta observación es válida para el resto de las obras y las ocurrencias son bastante frecuentes. Como en esta obra, en la comedia, predomina la simetría, el uso de tercera persona o de formas compuestas es bastante bajo. Hay 3 su merced, 2 vuestra merced, 1 vosa merced y un gentilhombre, nada más. La segunda comedia es la comedia trapacera, que nos ofrece algunos aspectos más interesantes cuanto al uso de los alocutivos. Rufina, un personaje celestinesco, mujer de Rodrigo, carretero simple, como lo denomina el reparto de los personajes, usa vos con su marido mientras recibe de él, tú de él. La típica asimetría cómica que produce risa porque no hay duda ninguna de quién manda en esa casa. Curiosamente, Rufina tutea a Flavio, un caballero, pero solo porque es un tipo de cliente suyo, porque usa su casa para los encuentros amorosos con Licea. Es de notar el cambio de registro que ella emplea cuando él quiere entrar en casa sin poder pagar de antemano. Dice Flavio: más palabras te do que cumpliré mañana y te los traeré. Y Rufina: si mañana los traerás, es otro día entrarás. Dice Flavio: ábreme por tu fe. Rufina: perdone vuestra merced, estése allá, que no puede entrar acá. La simetría de la amistad, basada en el secreto amoroso que comparten, representada por el mutuo tuteo, se rompe porque la amistad se convierte en negocio. Y para llevar un buen negocio hay que poner distancia entre el vendedor y el comprador. Y aquí Rufina lo hace con la tercera persona de respeto, falso por supuesto, y además con el sólito título de reverencia, vuestra merced, que es irónico también. Otro lugar común donde el cambio de registro ocurre es en los mandatos. Como un mandato, por suave que sea, al nivel que sea, es una imposición de voluntad del hablante al hablado, y para lograr un alojamiento de nivel asimétrico, a veces se introducen formas de tercera persona en un tuteo. Por ejemplo, vaya, diga, venga, ¿no? O se cambia el mandato de segunda persona plural en un diálogo tuteante. El ejemplo que voy a citar es un poco distinto porque el cambio ocurre como consecuencia a una serie de mandatos que convierten al mandatario en una persona poderosa. Claro que aquí todo esto asume un aire de ironía. Corvallo y Rodrigo, que se tutean a través de la comedia, hablan. Corvallo dice: pues a fe, que no están raras tus bondades. Rodrigo: ándate a decir verdades, anda, ve, y será mejor traer aquello a tu señor. Déjate de liviandades. Y Corvallo: pues que vos me lo mandades, luego vos. Las demás fórmulas siguen el uso acostumbrado, con vos y tú predominantes. Los socialmente superiores tienden a tutear a los inferiores y en cambio reciben vos o la tercera persona
por ejemplo, Facio, padre de Licea, caballero, con Rufina, o con Mateo, un villano. Corvalo, lacayo, se tutea con su amo Flavio, pero eso se acepta porque además de sirviente es su amigo, consejero, confidente y protector, y es, como se ve obviamente, que es el precursor de los graciosos de la comedia del 17. Los demás personajes que no se conocen bien usan vos, con un cambio que otro a tercera persona o una fórmula compuesta, vuestra merced siendo la más común. Cabe mencionar el curioso uso de una vuestra alteza, reservada a las personas reales, que aquí va dirigida a un alguacil, pero por parte del simple Rodrigo, con una intención claramente cómica. En la comedia Rosalina, que es una comedia de ambiente cortesano, Leandro y Antonio, dos caballeros viudos, deciden entrar a la vida monástica. Leandro deja a su hija Rosalina con su suegro Lucano para que la cuide y que la case. Al final, el abuelo y la nieta deciden seguir los pasos de los dos caballeros y también escogen la vida religiosa. Entre estos dos actos de entrega cristiana, igual que en Aurelia, tenemos una serie de escenas de diversión típicas de Timoneda, con la participación de los ubicuos bobos, simples, el sólido fanfarrón portugués, una vieja, y hasta las figuras alegóricas de mundo, carne y diablo. También aquí los alocutivos ofrecen unos usos interesantes. Los dos amigos, Leandro y Antonio, en el largo diálogo al principio de la obra, intercambian tú y vos indiscriminadamente, con unas cuantas terceras personas entrometidas también. De 38 alocutivos en este intercambio, 24 son tú, 10 son vos y 4 de tercera persona. Como se trata de dos personas del mismo rango social, amigos además, ¿no?, el tratamiento simétrico, eso es cuando se corta y no se añade, el tratamiento, la diferencia entre tú y vos, ¿dónde estamos? Bueno, el tratamiento es simétrico, por supuesto, no existe la diferencia entre tú y vos. Sin embargo, los 4 usos de tercera persona, todos son los mandatos, lo cual otra vez resalta la importancia del imperativo vis-à-vis otras formas verbales. Parecido ejemplo ocurre entre los dos simples, Juan y Lorenzo, quienes por supuesto se tutean, pero cuando Juan saca la daga y finge acuchillar a Lorenzo, ese asustado le grita: «Dejaos de burlas, hermano». Pero fíjense en la diferencia entre los dos cambios de registro. En el primero, los dos nobles cambian de tú a vos, ¿no?, y los dos bobos de tú, los nobles de tú a tercera persona y los dos bobos de tú a vos. En esta obra también se dan 3 casos relativamente raros de la pronominalización de tercera persona como sujeto o como objeto de preposición entre Juan y su amo. Tenemos el ejemplo. Juan dice: «Aciértelo su merced, que están aquí, que él lo habló». Y Leandro contesta: «¿Yo lo hablé?». ¿No? Él lo habló, o sea, usted lo habló, ¿no? Lucano, anciano, con Lorenzo. Dice Lucano: «Toma ya, sé que no pido papel». Y Lorenzo contesta: «Cuentas no me pidió él escritas», otra vez él en vez de usted. Y Juan, hablando a Lucano sobre la propiedad de una cosa, dice: «Díganos por saber si es de él o de ella», o sea, de una mujer. Y la última obra es Filomena, mi gran amiga de antaño, ¿no? Así que en esta obra, basada en el famoso mito de Progne y Filomena de Ovidio, tiene como protagonistas los personajes reales: el rey Tereo, el malo de la obra, su mujer Progne, Filomena, la hermana de ella, la víctima de la violación y de la glosotomía por parte del cuñado, el rey Pandión, padre de las mujeres, y el impertinente, omnipresente Bocaza del simple taurino. Como es de esperar en una obra de ese tipo, aquí también el uso de tercera persona
y y de las formas compuestas es mucho más común. Hay 31 formas compuestas, recargadas de pleonasmos como Su Altiva y Real Alteza, Suprema y Gran Majestad, Suprema y Real Alteza, Altiva Grandeza, etcétera, etcétera. A Pandión, por rey y anciano, el barba de la obra, ¿no? Todos se le dirigen con tercera persona, menos Filomena, su hija, que lo tutea, expresando así una tierna relación que existe entre el padre y la hija y que indirectamente aumenta la gravedad del crimen que sigue. Esto es un buen ejemplo de la permeabilidad del alocutivo tú, que tiene tantas posibilidades semánticas cuantas circunstancias se le pueden inventar, como indicaremos más adelante en el uso opuesto. Tereo, por lo general, recibe tercera persona de todos los súbditos hasta de su mujer progne, con quien usa la misma forma recíproca. La incontrolable libido que lo lleva a violar a su cuñada causa la devaluación de los alocutivos con referencia a Tereo. La tercera persona de respeto da lugar a un tuteo insultante por parte de la víctima hacia el agresor. Al acercarse al bosque donde el crimen va a ocurrir, Filomena, todavía respetuosa hacia su cuñado, se dirige a él con 3 fórmulas de cortesía: Su Alteza, Su Altiva y Real Alteza y Real Señor. Pero al darse cuenta de su verdadero intento, prorrumpe en una serie de imperativos tuteantes. En verdad, señor Tereo, mi verdadero cuñado, que no creyera ni creo que ese tan bestial deseo jamás hubieras pensado. Desecha de ti, señor, tan nefando pensamiento. Ten de los dioses temor, no hagas tal deshonor a mí que tanto lo siento. Señor, quierasme entregar esa tu cruel espada, porque me quiero afeitar esta gracia singular que tu vida trae penada. Así me la das, lo haré, para morir con victoria. Con ella me mataré y al fin alcanzaré virtuosa fama y gloria. La primera apóstrofe, después de la violación, es otro imperativo seguido por otra fórmula compuesta, pero fíjense la diferencia. Di, varón de gran vileza, sin vergüenza ni temor, ¿cómo usaste tal crueza contra la naturaleza haciendo tal deshonor? ¿Qué cuentas darás de mí a mi hermana y a tu mujer? ¿Por qué me has tratado así, fiándome yo de ti como lo pudiste hacer? En efecto, el efecto del cambio de registro no puede ser más eficaz, porque reduce a este personaje real al nivel de su mezquino crimen. Podemos mencionar también el proceso parecido cuando Progne, su mujer, se venga de Tereo, haciéndole comer la carne de su propio hijo Itis, y la sólita tercera persona de respeto cambia a tú. Señor, tú lo has comido y yo en manjar te lo he dado. El resto de los personajes obedecen las reglas generales. Los criados se tutean entre sí, se dirigen a sus señores en tercera persona o con un voz respetuoso, normalmente acompañado con un título como señor o señora. Los señores tutean a los criados y en el caso de la pareja Tereo-Taurín, el tuteo va acompañado con una serie de fórmulas insultantes: bobo inocente, necio albaradado, acemilón majadero, bestial inocente, etcétera, etcétera. Todos estamos de acuerdo que el diálogo, menos si no es en toda obra teatral, menos si no es de Marcel Marceau, ¿no? Tiene una importancia capital, ¿no? Y la manera en que los personajes se dirigen a uno a otro es uno de los elementos claves para el entendimiento del dinamismo que el autor intenta crear en las tablas. Y los alocutivos forman una parte esencial de este proceso. Esperamos que esta pequeña charla echara un poco de luz sobre este componente tan importante que es el uso polifacético de las formas de Reymond. Gracias.
Sí. En la segunda obra que citaste, Ujú. Rufina cambia de pronto de un tú a un vuestra merced. Sí. Y lo que dice, si no me equivoco, es en realidad una cita de una composición de pliego suelto que andaba por esos años. El perdone vuestra merced, que no sé qué, que no puede entrar acá. Ajá. Así, Son ¿no? tres versos, no Ajá. recuerdo Ajá. uno de ellos, recuerdo esos dos. Sí, sí, ahora. Pero incluso está en el título del pliego suelto. Ujú. Coplas de perdone vuestra merced. Vamos. Ajá. Aquí está, sí. Sí, dice... más palabras te do que cumpliré mañana y te los traeré, dice Rufina. Si mañana los traerás, es otro día entrarás. Flavio dice, ábreme por tu fe, dice ella, perdone vuestra merced, estése allá que no puede entrar acá. Yo creo que es casi textual, Ujú. una cita Ajá. de esa composición. Ajá. Eso puede ocurrir en otras ocasiones Sí, pero- también, ¿verdad? El súbito cambio, porque Sí, de sí, hecho, sí, ajá. una parte es una cita de Ajá. otro tema. Ajá. Pero de todos modos, oiga, pague usted, ¿no? Sí, pero aquí parece Ajá. especialmente Además, irónico, ajá, sí, sí, desde por luego, la- sí. por tratarse Ajá, de sí, un- ajá. está entre Ajá. comillas, Ajá. ¿no? Ajá, muy bien. Tú has señalado que el paso al imperativo Ujú. parece representar un cambio de adjetivo. Ajá. Varios ejemplos que has dado. Eso se puede generalizar Sí. más o menos en general hacia abajo, más que hacia arriba. Porque No, hacia arriba también, pero cambiarán, por ejemplo, de vos a usted. Como decían en la Edad Media, mi señora esposa acaba de leer la tesis sobre, ¿cómo lo llamaba ella? El estudio diacrónico del vos en el español medieval, ¿no? Así que eso lo he sacado de su tesis. Con su permiso, que conste. Sí, así, sí, además se da de una manera hay así. una relación entre el verbo activo, más bien entre la fuerza ejecucional en general que conlleva el verbo. Como decía eso, lo de que cualquier mandato es una imposición, ¿no? Entonces, si te alejas un poco y cambias de registro, seguro que el mandato tiene. Como hay solo una, no hay problema. No, hay solo una. La edición esa se publicó en Valencia en 1914, pero iban a publicar todas las obras, publicar un volumen, ¿no? Se han publicado varias obras facsímiles en los años 36 por ahí, pero ¿quién los va a leer, no? Con esa letra, no te vuelves loco. Perdón. El volumen número 1, que salió en Valencia en el 13, es que contiene sus obras en verso, ¿no? Y de ahí se saca, o sea, es la única edición que hay, que existe. No es moderna, es una copia de la edición del 1565. Sí. No es facsímil, no es facsímil, pero es una copia, o sea, se ha hecho. Has trabajado también en ese tema, pero obras, textos. No, pero como digo, vamos a intentar, Ricardo y yo, para un futuro congreso con las obras de Alarcón, porque hay que tener un corpus bastante. Nadine Lee lo ha hecho con 100 comedias de Lope de Vega, es un librazo. Sí, efectivamente, sí. Sí. Pero a pesar de eso, es un libro. Sí. Sí.
Sí. Aunque no habéis empezado a trabajar todavía en esto, quizá el que preparado el Códice Testamento, quizá finalmente, esta exacta, si es el punto de vista de sociolingüística, de conciencia del hablante respecto a Por lo que, bueno, la pregunta es esta. En esa extraordinaria existencia que el orador describe, en que se procede a la puesta en carnaval de la llegada de la estatua, los chistes que van tratando, hay un cambio de trato. Cuando ya han tomado tanta confianza con él, que parece que están por encima de él. sí, eso sería, por ejemplo, uno. El Seor muerto. Seor muerto supongo que es el mes, pero no En este caso, el cambio de registro seguro, sí, es un caso precioso, un ejemplo perfecto de la devaluación, ¿no? Sí. Por cierto, quería decirte que nunca en mi vida he oído una ponencia tan bien ensayada como la tuya. Hasta se pierde la página para... ¿Más comentarios? El temor que tenía es que hemos acordado que lo que él recortara me lo iba a pasar a mí para incorporarlo yo. Y creía que algún recorte de eso ya me lo había pasado. Si ustedes me permiten, yo voy a utilizar el hecho de que estoy de presidente de mesa para dos cosas. Ustedes se van de casa por 2 años. Ya no nos volvemos a ver hasta 1998. A mí no, a lo mejor yo me les pego a Almería. Pero sí quisiera decirles que no se olviden que aquí nos tienen, que es un placer trabajar con ustedes, aunque a veces me vean gritando. Y quisiera, por favor, que si pueden una palmadita o un abrazo o algo a mis compañeros, Betty Rodas, a Luis Carlos, a Agustín, a Alfredo Limas, que trabajamos con mucho cariño para ustedes y esperamos verlos en 2 años aquí. Gracias.